Etapa 1. Plan de escenas. Parte 1. El hallazgo inquietante de la IA. El patrón contraintuitivo de la plata ante bloqueos navales. Esta sección introduce a John y su canal John A.G. Alert el 13 de abril de 2026, detallando la consulta realizada a la inteligencia artificial más avanzada sobre el precio de la plata durante bloqueos navales. Describe cómo la IA reveló un patrón de caída inicial de 60 a 90 días, entre 12% y 28%, debido a la fortaleza del dólar y liquidaciones forzosas, desafiando la lógica común del refugio seguro antes de un rally masivo. Parte 2. Validación histórica. Las lecciones de los choques petroleros de 1973 y 1979. En este segmento se desglosan los primeros dos estudios de caso verificados por el autor. El embargo árabe de 1973, donde la plata cayó un 12% inicial mientras el petróleo se cuadruplicaba, y la revolución iraní de 1979, donde el metal retrocedió un 15,3% antes de dispararse un 870%. Se enfatiza que la caída ocurre durante el choque inicial y el rally explosivo solo llega tras el dolor máximo. Parte 3. Persistencia del fenómeno, 1991 a 2022, y los tres mecanismos financieros de la caída. Esta sección cubre los datos de la Guerra del Golfo y el conflicto Rusia-Ucrania, para demostrar la consistencia del patrón, procediendo a explicar detalladamente los tres factores causales: la demanda artificial de dólares para comprar crudo, la postura agresiva de los bancos centrales ante la inflación energética y las cascadas de liquidación forzosa por llamadas de margen en el complejo de materias primas. Parte 4. Los tres detonantes del rally y la urgencia del bloqueo en el estrecho de Hormuz. Aquí se analizan los catalizadores identificados por la IA para la reversión del precio: pivote de los bancos centrales, inflación estructural pegajosa y eventos de crisis crediticia, conectándolos directamente con la crisis actual de 2026 en el estrecho de Hormuz, que cumple hoy 45 días, y prediciendo una presión de venta adicional antes de tocar el suelo absoluto. Parte 5. El factor China, el colapso del inventario físico y las proyecciones de precio finales. La parte final expone elementos únicos de 2026 como las restricciones de exportación chinas y las primas de Shanghai, 18,72%. Analiza el déficit de suministro acumulado y las interrupciones en helio y aluminio, concluyendo con la estrategia personal del autor y los objetivos de precio de la IA que sitúan a la plata entre 150 y $320 por onza en los próximos 24 meses. Descripción detallada del estilo del texto fuente. El informe original se enmarca en el nicho del análisis financiero y geopolítico con un enfoque de alerta de inversión para un público interesado en metales preciosos y macroeconomía. El género es un reporte de investigación con matices de guión de contenido informativo de urgencia, caracterizado por una escritura seria, autoritaria y profundamente alarmista, diseñada para generar una sensación de revelación inminente. El tono es inquietante, crítico hacia la psicología de mercado convencional y cargado de una urgencia emocional contenida mediante el uso de datos. El ritmo es rápido y rítmico, alternando frases cortas de impacto como "la plata cae primero, luego explota", con explicaciones técnicas complejas. La argumentación es estrictamente empírica, basada en una comparación sistemática de datos históricos 1973, 1979, 1991, 2022 y proyecciones de modelos de aprendizaje automático. El léxico es técnico y profesional: margen de garantía, DXY, hawkish, inflación estructural, ratio papel físico, mientras que la sintaxis utiliza frecuentemente oraciones declarativas directas, preguntas retóricas para guiar la lógica del lector y enumeraciones de factores causales.
El autor se posiciona como un observador experto que ha descifrado una anomalía histórica oculta gracias a la tecnología. Estructuralmente, el texto sigue una dramaturgia creciente que va desde el impacto de un descubrimiento tecnológico hacia la validación histórica, la explicación mecánica y finalmente una predicción de mercado de alta magnitud. Estilo visual para las imágenes. Cinematic Documentary Photography Style. The aesthetic should be dark, moody, and professional, reflecting geopolitical tension and high-stakes financial markets. The color palette is dominated by deep charcoal, cold steel blue, and metallic silver, with sharp accents of glowing amber or emergency red from digital trading screens. Lighting should be high contrast, chiaroscuro, with deep shadows and focused specular highlights on physical silver bars and industrial elements like cargo ship silhouettes or oil refineries under a stormy dawn sky. The imagery must feel realistic and grounded, using a shallow depth of field to focus on macro details of coins or silver grain juxtaposed with blurred, complex financial charts and DXY index tickers. The overall atmosphere is one of cold, clinical observation, meeting an impending structural economic explosion. Acabo de plantear una pregunta deceptivamente simple a la inteligencia artificial más avanzada del mundo. ¿Qué sucede exactamente con el precio de la plata durante un bloqueo naval? La respuesta que obtuve fue tan perturbadora, tan profundamente contraintuitiva y al mismo tiempo se encuentra tan perfectamente alineada con los sucesos críticos que estamos presenciando hoy, lunes 13 de abril de 2026, que me vi en la obligación absoluta de transmitir este informe de manera inmediata. Mi nombre es John, esto es John A.G. Alert, y lo que van a escuchar a continuación va a derribar por completo cualquier noción preconcebida que tuvieran sobre la plata como activo de refugio seguro en tiempos de conflicto bélico o crisis geopolítica extrema. Mientras el sentido común dicta que la plata debería dispararse durante las interrupciones masivas de suministro, los datos históricos procesados por esta tecnología de vanguardia revelan que sucede exactamente lo contrario durante los primeros 30 a 90 días de un bloqueo naval. Actualmente nos encontramos apenas en el día 45 de la crisis del Estrecho de Hormuz, y la mayoría de los inversores están caminando ciegamente hacia una trampa de liquidez que no comprenden, simplemente porque ignoran el patrón de capitulación que precede históricamente a la gloria financiera. Para entender la magnitud de la amenaza y la oportunidad que tenemos delante, es vital desglosar la respuesta de la inteligencia artificial. Se le solicitó explícitamente analizar el rendimiento histórico del precio de la plata durante bloqueos navales que interrumpieron las cadenas globales de energía, incluyendo hitos como el embargo petrolero árabe de 1973, la revolución iraní de 1979, la guerra del Golfo de 1991 y el conflicto iniciado en 2022. La precisión con la que la máquina procesó más de 50 años de datos de mercados de materias primas en cuestión de segundos fue, francamente, inquietante. El patrón que emergió es innegable. En los 4 casos históricos mencionados, la plata experimentó una caída inicial de entre el 12% y el 28% durante los primeros 60 a 90 días posteriores al inicio de la crisis o el bloqueo, a pesar de que los precios del petróleo aumentaron entre un 40% y un 400% en ese mismo periodo. No se trata de una anomalía estadística, sino de una mecánica de mercado impulsada por 3 factores que operan ahora mismo con una fuerza implacable sobre el sistema global. La primera de estas fuerzas es la fortaleza del dólar estadounidense como moneda de reserva necesaria para adquirir energía. Las naciones importadoras compiten por obtener divisas denominadas en dólares, disparando el índice de XY
y aplastando a los metales preciosos por su correlación inversa. A esto se suma la liquidación forzosa de posiciones en materias primas para cubrir las llamadas de margen en los mercados energéticos, donde la volatilidad obliga a los operadores a vender activos líquidos como la plata para mantener sus carteras a flote. Finalmente, la postura agresiva de los bancos centrales ante la inflación energética reduce el atractivo de los activos que no generan rendimiento inmediato. Aquí es donde el análisis se vuelve verdaderamente escalofriante. La inteligencia artificial identificó que, en cada uno de esos casos, la plata protagonizó posteriormente un rally masivo de entre el 80% y el 520% en los 12 a 36 meses siguientes. Una vez que la inflación estructural del choque energético se incrustó en la economía real y los bancos centrales se vieron forzados a relajar su política para evitar una recesión profunda. La clave absoluta es que la plata cae primero y explota después. En este preciso momento, nos hallamos en la fase de caída. Y casi nadie lo nota porque la psicología de las masas es errónea. Todo el mundo asume que la guerra es automáticamente alcista para los metales desde el primer momento, pero los datos confirman que el primer movimiento es invariablemente a la baja. El verdadero ascenso solo llega tras el punto de máximo dolor y agotamiento, marcando una ventana de oportunidad única para quienes entiendan la lógica fría detrás del caos. Para corroborar la precisión inquietante de este modelo de inteligencia artificial, me vi obligado a sumergirme en los registros históricos de los mercados de materias primas y verificar, punto por punto, cada una de las afirmaciones presentadas. Lo que encontré es una validación empírica tan sólida que resulta aterrador pensar cuántos inversores están ignorando estas lecciones del pasado mientras el conflicto en el estrecho de Hormuz escala ante nuestros ojos. La evidencia es implacable. La teoría de que los metales preciosos actúan como un escudo inmediato ante el caos bélico es una falacia peligrosa que no resiste el análisis de los datos reales de los últimos 50 años. El primer caso fundamental es el embargo de petróleo árabe de octubre de 1973, un momento en el que la OPEP redujo drásticamente la producción y detuvo las exportaciones hacia Estados Unidos, provocando que los precios del crudo se cuadruplicaran, pasando de apenas $3 por barril a $12 en una sucesión vertiginosa de meses. Bajo cualquier lógica convencional de cobertura contra la inflación, se habría esperado que la plata iniciara un ascenso meteórico. Sin embargo, los registros demuestran lo contrario. En octubre de 1973, la plata cotizaba a $2.90 por onza. Para diciembre de ese mismo año, el metal había caído hasta los $2.55, lo que representa una contracción del 12% en un periodo donde el petróleo había subido un 300%. No fue hasta bien entrado 1974 cuando el mercado comenzó a asimilar la inflación estructural derivada del choque energético, iniciando entonces el ascenso histórico que llevaría a la plata a alcanzar los $50 por onza en 1980. El escenario de la revolución iraní en 1979 y la subsiguiente crisis del petróleo es, si cabe, todavía más revelador y dramático. En enero de 1979, el colapso de las exportaciones iraníes, que pasaron de 6 millones de barriles diarios a prácticamente cero, envió una onda de choque sísmica a través de la economía global, impulsando el precio del barril desde los $15 hasta los $40 en el transcurso de los siguientes 18 meses. Nuevamente, la reacción inicial de la plata desafió las expectativas de los inversores desprevenidos. El metal cotizaba a $6.08 por onza al inicio de la crisis en enero de 1979. Pero para abril de ese año,
3 meses después del estallido revolucionario, el precio había retrocedido hasta los $5,15, una caída neta del 15,3%, mientras el petróleo continuaba su ascenso imparable. Lo que vino después fue el rally más explosivo de la historia moderna de los metales preciosos. Desde ese suelo de $5,15, la plata inició una carrera frenética que culminó en los $50 por onza apenas un año después, registrando un rally monumental del 870%. Este patrón es idéntico al observado en 1973. Un declive inicial durante el choque de volatilidad y un rally explosivo solo después de que la inflación estructural se vuelve innegable y el sistema financiero alcanza su punto de máxima tensión. Es imperativo comprender que la plata no reacciona al evento geopolítico en sí mismo, sino a las consecuencias macroeconómicas secundarias que dicho evento desencadena. En estas dos crisis fundamentales, el mercado experimentó lo que he definido como la fase del dolor máximo. Durante los primeros 90 días, el pánico inicial no se traduce en compras de metales preciosos, sino en una carrera desesperada por liquidez y en un fortalecimiento del dólar estadounidense que actúa como un mazo sobre las valoraciones de las materias primas denominadas en dicha moneda. La plata cae primero porque el sistema se contrae antes de expandirse bajo el peso de la inflación monetaria. No es una coincidencia que en ambos casos históricos el retroceso porcentual fuera casi idéntico y que el rally posterior fuera de una magnitud que eclipsó cualquier caída previa. Estamos viendo una repetición exacta de esta secuencia en la actualidad. Los inversores que venden hoy sus posiciones en plata, frustrados porque el metal no está subiendo en medio de un bloqueo naval, están repitiendo los mismos errores psicológicos que sus predecesores cometieron en 1973 y 1979. Ignorar este ciclo de caída inicial y rally tardío no es solo una falta de perspectiva histórica, es una receta para el suicidio financiero en un momento donde el estrecho de Hormuz está redibujando el mapa de la riqueza global. La historia no se limita a repetirse, rima con una precisión matemática que solo aquellos que observan los datos fríos pueden aprovechar. Para comprender que la caída actual no es una anomalía de 2026, debemos observar cómo este fenómeno se ha repetido con una precisión quirúrgica en los conflictos modernos. La Guerra del Golfo de 1991 ofrece un dato fundamental. Cuando Irak invadió Kuwait en agosto de 1990, el petróleo se disparó de $17 a $36 por barril en apenas 8 semanas. En ese mismo lapso, la plata, que se encontraba en $4,82 por onza en agosto, se hundió hasta los $4,05 en noviembre de 1990, registrando un descenso del 16%, mientras el crudo duplicaba su valor. Este comportamiento se manifestó de nuevo en el conflicto entre Rusia y Ucrania de 2022. Al inicio de la invasión, el 24 de febrero, la plata cotizaba a $24 por onza, mientras el petróleo escalaba de 75 a $130 por barril en las primeras 6 semanas, la plata retrocedía hasta los $20.50, una pérdida del 14,6% frente a un crudo que subía un 73%. 4 choques geopolíticos distintos a lo largo de 50 años confirman la misma ley de hierro. La plata cae primero y explota después. Es una constante innegable a través de 5 décadas de historia financiera que la mayoría de los analistas contemporáneos están decidiendo ignorar por puro pánico ciego. Existen 3 mecanismos económicos fundamentales que actúan simultáneamente para triturar el precio de la plata en la fase inicial de un bloqueo naval o un choque energético. El primero de ellos es el choque de liquidez del dólar estadounidense. Cuando un bloqueo corta el flujo de crudo, se genera una demanda artificial y desesperada de dólares a nivel global, puesto que el petróleo se cotiza casi exclusivamente en esta divisa.
Este fenómeno dispara el índice del dólar, el de XY, encareciendo todas las materias primas para los compradores extranjeros, lo que reduce la demanda y deprime los precios de forma mecánica. Hoy mismo hemos presenciado este patrón. El petróleo saltó a $105 por el bloqueo de Hormuz y el de XY escaló por encima de los 99,8 puntos. Esta correlación inversa entre el dólar y las materias primas es una de las leyes más sólidas y predecibles de los mercados globales y está funcionando con una fuerza devastadora en este preciso instante contra las posiciones largas en metales preciosos. El segundo mecanismo es la agresividad de los bancos centrales ante las expectativas de inflación. Los picos bruscos en los precios de la energía desatan un pánico inflacionario inmediato, forzando a las autoridades monetarias a adoptar una postura marcadamente restrictiva o hawkish, manteniendo los tipos de interés elevados o incluso subiéndolos para evitar que la inflación se descontrole y se vuelva inmanejable. Esto eleva el rendimiento de los bonos del tesoro, restando atractivo a los activos que no generan intereses, como la plata, frente a rentabilidades del 4% o 5% en deuda soberana que se percibe como segura. Solo en la jornada de hoy, el rendimiento del tesoro a 10 años saltó del 4,27% al 4,51%, un movimiento sísmico de 24 puntos básicos impulsado exclusivamente por el encarecimiento del crudo y el temor a una escalada de precios al consumidor que obligue a la Reserva Federal a endurecer aún más su política monetaria. El tercer factor es el más violento a corto plazo y el que genera mayor destrucción de capital: las cascadas de liquidación forzosa por llamadas de margen. Un salto del 9% en el precio del petróleo, como el que acabamos de sufrir, activa automáticamente exigencias de capital en todo el complejo de materias primas. Los operadores de energía con posiciones largas en futuros ven cómo el valor nocional de sus contratos aumenta, obligándoles a depositar márgenes de garantía adicionales de forma inmediata para mantener su exposición. Para conseguir ese efectivo, se ven forzados a vender otras posiciones líquidas y rentables, principalmente en oro y plata, para cubrir los requerimientos de margen en el crudo. Esta presión de venta no tiene relación alguna con los fundamentos del metal, sino con la necesidad técnica de liquidez para cubrir agujeros en otros mercados. La combinación de un dólar asfixiante, tipos de interés al alza y liquidaciones forzosas crea el entorno perfecto para que la plata se hunda tras un choque petrolero, ocultando las fuerzas masivamente alcistas que están a punto de desencadenarse sobre el sistema financiero. La inteligencia artificial no se limitó a identificar la caída inicial, sino que desglosó con una frialdad matemática el momento exacto en que este declive se transmuta en un rally histórico, identificando 3 detonantes o triggers específicos que debemos vigilar con absoluta obsesión durante las próximas semanas. El primer detonante ocurre cuando los bancos centrales, ante el colapso inminente del crecimiento económico bajo el peso insoportable de los altos precios de la energía, se ven obligados a recortar los tipos de interés o a señalar un relajamiento de su política monetaria, incluso si la inflación se mantiene en niveles alarmantes. Lo vimos a finales de 1974, cuando la Reserva Federal capituló ante la evidencia de la recesión, en el periodo 1980 a 1981, tras el endurecimiento de Volcker, y nuevamente en 2023. El segundo detonante es la transición del choque energético hacia métricas de inflación estructural o subyacente. Cuando el aumento del crudo se traslada definitivamente a los alquileres, los salarios y los servicios, la inflación deja de ser percibida como un fenómeno transitorio. En ese punto crítico, los inversores comprenden que mantener efectivo significa perder entre un 4% y un 5% de su poder adquisitivo anualmente, lo que provoca una estampida masiva hacia los activos duros.
Este proceso suele materializarse entre 6 y 12 meses después del choque inicial del petróleo. El tercer detonante, y quizás el más violento de todos, es la aparición de un evento crediticio o una crisis financiera sistémica provocada por el propio estrés económico de la energía cara. El colapso del Franklin National Bank en 1974, la crisis de ahorros y préstamos en los años 80 o la crisis bancaria regional de 2023 con el Silicon Valley Bank son ejemplos claros de cómo el sistema se rompe bajo la presión, forzando la inyección masiva de liquidez, lo que actúa como combustible de cohete para la plata. Hoy, lunes 13 de abril de 2026, estamos viviendo este manual de instrucciones en tiempo real y con una fidelidad que resulta escalofriante. El bloqueo del estrecho de Hormuz se ha activado formalmente a las 10 de la mañana hora del este, provocando que el petróleo se dispare hasta los $105 por barril, lo que supone una ganancia súbita del 9,3%. Mientras tanto, la plata ha abierto con un hueco a la baja hasta los $72.69, registrando un descenso del 3,8% respecto al cierre del viernes de $75.60. Es imperativo recordar que nos encontramos actualmente en el día 45 de la crisis de Irán, la cual se inició el 28 de febrero con el estallido de las hostilidades. Si nos ceñimos estrictamente al patrón histórico verificado por el modelo de inteligencia artificial, la lógica indica que debemos esperar que la plata continúe bajo una presión de venta implacable durante los próximos 15 a 45 días adicionales. Basándonos en la recurrencia de los datos de los últimos 50 años, es muy probable que el metal continúe descendiendo hacia el rango de los 68 a $70 por onza, e incluso existe la posibilidad técnica de que se retestee el mínimo alcanzado en marzo de $61.76 si la intensidad de las liquidaciones forzosas se acelera. Esta fase de capitulación es precisamente la que el mercado utiliza para expulsar a los inversores con manos débiles y poca perspectiva histórica. La percepción general de que la plata debería estar subiendo ahora mismo crea una disonancia cognitiva que empuja a muchos a vender sus posiciones justo antes del giro masivo. El análisis de la IA es tajante. Este declive, de producirse tal como indican las proyecciones, marcará el suelo absoluto y definitivo antes de que comience el rally multianual más agresivo que hayamos presenciado. No es una coincidencia que estemos a solo 8 días del primer aviso de entrega del contrato de mayo en el COMEX, previsto para el 21 de abril. Si se produce un estrangulamiento de las entregas físicas en el momento exacto en que el miedo por el bloqueo de Hormuz alcanza su punto de máxima ebullición, podríamos ser testigos de un movimiento de reversión tan violento que haría que el ascenso de 1980 pareciera moderado. Estamos en el ojo de la tormenta, en el día 45 de un ciclo de 90 días de dolor máximo. Entender que la caída es el preludio necesario de la explosión es la única forma de sobrevivir financieramente a lo que se avecina en las próximas semanas de abril y mayo. A pesar de la contundencia de los precedentes históricos, es imperativo reconocer que el escenario que enfrentamos en este 2026 posee una configuración técnica y geopolítica mucho más explosiva que cualquier crisis anterior. En 1973, 1979 o 1991, el mercado global de la plata no presentaba un déficit de suministro estructural. La demanda industrial era moderada y las existencias físicas en los depósitos eran suficientes para absorber los choques de volatilidad. Sin embargo, hoy nos encontramos en el 6º año consecutivo de déficits globales de suministro de plata, con un agujero acumulado entre 2021 y 2025 que supera los 820 millones de onzas. Los inventarios registrados en el COMEX han caído un 75% desde su pico de 2020,
situándose en apenas 76 millones de onzas, mientras que la relación entre la plata de papel y el metal físico disponible ha alcanzado el nivel inédito de 7,5 a 1. Nunca antes, un choque petrolero derivado de un bloqueo naval había impactado sobre un mercado de metales preciosos con un inventario tan peligrosamente exiguo. Esta fragilidad extrema del sistema se ve agravada por el hecho de que el estrecho de Hormuz no solo es el cuello de botella del crudo, sino una ruta crítica para el aluminio y el helio. El 20% de las importaciones de aluminio de Estados Unidos provienen del Golfo Pérsico, un material indispensable para los marcos de paneles solares que consumen cantidades masivas de plata. Simultáneamente, el bloqueo de Qatar interrumpe el 30% del suministro mundial de helio, esencial para la fabricación de semiconductores. Si el bloqueo persiste, la ruptura de las cadenas de suministro en las industrias electrónica y solar desencadenará compras de pánico de plata física por parte de empresas que intentarán asegurar su inventario antes de que las líneas de producción se detengan por completo. A esta tormenta perfecta se suma el factor que la inteligencia artificial identificó como el catalizador más crítico para 2026: las restricciones de exportación de China. Desde el 1 de enero de este año, China ha implementado controles que restringen entre el 60% y el 70% de las exportaciones de plata refinada a solo 44 empresas con licencia estatal. Al ser el mayor refinador del mundo, China ha creado artificialmente un choque de oferta sobre el déficit natural preexistente. La evidencia de que esta crisis de entrega ya se está gestando es irrefutable cuando observamos que los precios al contado de la plata en Shanghái cotizan actualmente con una prima del 18,72% sobre los precios de Londres. Los compradores físicos en Asia están pagando entre 85 y 86 dólares por onza para entrega inmediata, mientras que el papel del COMEX languidece en niveles de 72 dólares. Esta brecha es un grito desesperado del mayor mercado físico del mundo indicando que no hay metal disponible. Una escasez que inevitablemente se extenderá hacia Occidente a medida que el inventario sea absorbido mediante arbitraje. El modelo de la inteligencia artificial detectó además una constante inquietante. En la mayoría de los casos históricos, el mercado ofrece una segunda oportunidad de compra mediante un colapso secundario justo antes del rally definitivo. Si la plata cae al rango de 62 a 68 dólares en las próximas semanas y luego vuelve a colapsar tras un breve rebote en mayo o junio, ese segundo mínimo representará el regalo de una vida para la acumulación de metal físico. Basándose en la magnitud promedio de los rallies históricos ajustada a las variables únicas de 2026, la inteligencia artificial ha calculado proyecciones de precio que desafían la comprensión convencional. Si el metal toca fondo en los 68 dólares, el rally promedio de los 4 casos históricos, 245%, situaría el objetivo en los 234 dólares por onza en un plazo de 12 a 36 meses. Incluso aplicando el escenario más conservador de un 80% de revalorización, el objetivo se fija en los 122 dólares. Sin embargo, al ponderar factores adicionales como la restricción china, el colapso del inventario en el COMEX y la demanda récord de vehículos eléctricos y energía solar, el modelo calculó un rango de precios ponderado por probabilidad de entre 150 y 320 dólares por onza en los próximos 24 meses. Estas cifras no son producto de la esperanza irracional, sino de un procesamiento algorítmico de datos históricos y variables de escasez real. Ante este panorama, mi estrategia personal es inamovible. No venderé una sola onza de plata física. Estamos en la fase de declive inicial que precede a un ascenso histórico. Si el precio retrocede hacia los 62 dólares, incrementaré mis posiciones de forma masiva, vigilando 3 señales definitivas de fondo.
el pivote retórico de la Reserva Federal hacia la preocupación por el crecimiento, la primera quiebra corporativa de alto perfil causada por los costes energéticos